Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por venir a esta presentación del libro de la serie de Cátedra, la serie histórica de Cátedra, que no sé cuántos volúmenes ya van publicados, pero bueno, lleva acompañándonos toda la vida con grandísimos libros, pues el dedicado a Basilio Martín Patino, uno de los grandes, ¿no? Sin duda, de lo que se llamaba el nuevo cine español y una de las figuras más fascinantes de nuestro cine, a cargo de Javier Tolentino. Javier es un gran amigo del festival, por un lado como en su labor, ¿no? como divulgador de cine, como periodista en El Séptimo Vicio, ¿no? Durante tantos años en Radio 3, yo creo que un programa absolutamente mítico del que hemos aprendido todos muchísimo. Y luego, por otro lado, también como cineasta, ¿no? Porque aquí el año pandémico, el fatídico año pandémico, en el que no pudimos hacer el festival, digamos, en las salas, tuvimos el gran placer de clausurar el festival con Un blues para Teherán, que fue su primer documental bueno, su primera película como director, y siempre le agradeceré que pese a no poder presentarlo en salas, él mantuvo la película en el festival, ¿no? Y después, bueno, pues ya tuvimos la oportunidad de presentarla en un momento, pero bueno, siempre se lo agradeceré porque es una película que ha tenido un recorrido fantástico que terminó con la nominación a los Goya como mejor documental. Y nos acompaña también Tono Permuy, que creo que no necesita presentación, pero bueno, eso también uno de los colaboradores del festival, en presentaciones, en encuentros y sobre todo en esta maravilla que es el Toma 3, que si, como he dicho en alguna entrevista, si no existiese habría que inventarlo. Y nada más, vamos a empezar con la presentación. Le doy paso a Tono y que nos introduzca también a Javier. Pues muchas gracias. Si mencionabas que también los libros de cátedra, nosotros en el origen de aquel Toma 3 eran los libros que teníamos. Inicialmente teníamos pocos libros de cine y los de cátedra, de Frisland, de William Wyler. Cada vez que iba sacando un nuevo título era como una referencia. Son libros, como siempre, que hablan de cine, pero hablan más que de cine, porque el libro de Basilio Martín Patino habla de una época, retrata una época, un país en blanco y negro, un país también pues partiendo de una Salamanca como centro al que el autor irá y volverá repetidamente y con una película muy rompedora. Esas películas también nosotros cuando hacíamos contrabando de películas, me recuerdo que Chus Fetiche, un DJ, me dijo, mira, tienes que ver 9 cartas abiertas. Y de repente ver aquella película era ver algo muy diferente a lo que uno esperaba del cine español, porque era una película con Ernesto Rubalcaba, con una voz en off. Emilio, con una voz en off, con una articulada en lo que son 9 cartas de una persona que tuvo un affair o conoció a una mujer en Londres y vuelve a una Salamanca, que Salamanca es lugar, y hablaremos de esto después a continuación, de riqueza, de cultura, una ciudad universitaria. Pero también en esa época era una ciudad también prisionera, también, una ciudad también donde el catolicismo, las tradiciones marcaban la pauta y donde la modernidad quizá estaba en otro lado. A lo mejor se podría aventurar en algún barrio de Madrid, en algún barrio de Barcelona, pero al final las ciudades de provincia tenían esas condiciones. Creemos, y yo creo que es un director realmente incomprendido. Sus películas no son fáciles de conseguir. Cuando nosotros estamos siempre consiguiendo películas, recuerdo que Queridísimos Verdugos, que deseábamos mucho verla, tardamos mucho en conseguirla. Y bueno, es un director, desde luego, con un universo particular y desde luego que merecía un libro y un reconocimiento. Además, Javier pues pudo tratarlo, lo conoce, habló muchísimas veces con él, ya desde que era un crío. Entonces hay una relación no solamente de admiración hacia un artista, hacia un autor, sino también en lo personal. Yo te voy a preguntar, empecemos por ese principio, por esa película también que sigue siendo en muchos casos, junto con la trilogía de Canciones para después de una guerra, que estáis viendo aquí proyectada, Queridísimos Verdugos y Caudillo, quizá las más conocidas de él, pero 9 cartas abiertas por ese acercamiento también a lo que se llamó nuevo cine español, que luego tampoco tuvo tanto desarrollo. Es una película que se considera como casi por donde comenzar y muy diferente al cine que se hacía. Hay que decir que en el libro dice que son películas que nunca tuvieron mucho público. Aquí el cine que se veía era el más popular, era el de, bueno, pues... Berlanga. No, incluso ni Berlanga, ¿no? Paco Martínez Soria, realmente. Sí, y Marisol. Y Marisol y ese tipo de películas. Sí. Y bueno, ¿cómo ves para el público, para la gente que está aquí hoy?
estamos presentando este libro de cátedra que tenéis disponible. El acercamiento a esta película, estructurada en 9 cartas que el autor manda sin respuesta, ¿qué es lo que crees que tiene de rompedor y lo que todavía permanece como una de las películas icónicas de ese nuevo cine español? Bueno, gracias. Yo he perdido la costumbre del micrófono, ya ves. No. Gracias a Tono, que hace un año precisamente yo le estaba hablando de que estábamos corrigiendo este libro, hace un año justamente, y que tú me dijiste, Basilio, Martín Patino, quiero que lo comentemos aquí. Y bueno, ha pasado un año y somos fieles, ¿no? en nuestros compromisos siempre. Gracias al Festival de Gijón. Es verdad que no solamente te dije sí a la clausura con un blues para Terán, sino que no quería competir. Me parecía que llevaba un año metido en la trinchera de la crítica y me parecía que no procedía, por lo menos lo veía así y te agradezco que lo entendieras así. Y cuando de repente fue la pandemia, que fue en varios días, por todo hacía prever que se había pasado esa pandemia y sin embargo vino la ola más dura y nos tocó eso y yo te dije que estaba muy agradecido a Gijón y que por encima de las presiones que vinieron de Málaga, lo podemos contar ya porque es parte de Mirito Torreiro, que dijo que yo era gilipollas. Y sí, lo seguiré siendo, pero me gusta lo que has dicho, Tono, porque Basilio no solamente ha sido el más independiente, el más libre, el más maldito, sino la especie de camarón del cine, ¿no? Camarón de la isla, ¿no? O sea, el hombre que no estaba relacionado con el comercio. Así están sus películas, han estado por ahí repartidas entre YouTube, como aquí vemos, él no le interesa nunca el comercio, ¿no? Y bueno, creo que es un buen discurso para empezar, ¿no? Si la cultura tiene que estar relacionada con el negocio o tiene que estar más relacionada con la cultura sin tener que ver el dinero por medio, ¿no? Así que eso por ahí. 9 cartas abiertas es la película que sale de las viejas conversaciones de Salamanca de 1955, que sin esas conversaciones no hubiera salido mucha parte del cine de... Bueno, a mí no me gusta decirlo del nuevo, pero en ese caso sí era el nuevo cine español, porque como decía Tono, pues el cine que había en ese momento en España pues era un cine de soldadesca, un cine de folclórico, y bueno, una España que estamos en estos días pues viendo atisbar que todavía no se nos ha ido del todo la caspa, ¿no? Por lo que vemos, ¿no? Entonces no estamos tan lejos de esa España en blanco y negro, de esa España de banderita y de bandita roja, tú eres Waldo, ¿no? Entonces creo que Basilio está de moda, su cine. Lo que pasa es que es muy difícil ver sus películas. Yo animo, alguna vez se lo he dicho a Alejandro, que haga un ciclo de Martín Patino aquí en Asturias, porque es que además tiene mucha razón se justifica mucho un ciclo de Martín Patino. Pero claro, te tocará bregar con la familia, que la familia nunca son los autores, que es diferente. Bueno, él tenía antes unos cortometrajes anteriores. Sin embargo, la película no nace con mal pie porque gana la Concha de Plata, tiene cierta repercusión. Hay mucha crítica que la valora como una película distinta, como una película también, no solamente a través de la estructura de esas cartas. En las cartas, digamos, el autor, el personaje va haciendo diferentes valoraciones sobre lo que es estar bueno, pues en un país y no poder ser libre, ¿no? Añorar. Imaginaros pues lo que podía ser estar a principios de los 60 en Londres y luego venir a España también todavía con esas tradiciones y casi tiene una forma como el infierno de Dante, ¿no? Va explorando diferentes círculos y esa estructura es ciertamente original. No sé cómo tú en las conversaciones ¿qué apreciación tenía él? Él sé que era una persona más o menos humilde porque siempre pudo hacer cine de alguna u otra manera. De hecho, es una persona que luego se abrazaría a las nuevas tecnologías, ¿no? Para él fue una bendición poder, porque el cine al final es costoso, el cine es más caro. ¿Qué valoración tenía él con el paso del tiempo sobre esta película? ¿O simplemente, como estaban otros proyectos, esa película, digamos, que es muy, muy esencial, ¿qué percepción tenía sobre él? Para él hacer cine en aquella época, viéndolo a toro pasado, y nunca mejor dicho, por lo taurino del director. La parte taurina porque era heroico hacer cine en eso. Bueno, lo es ahora también, ¿no? Pero entonces tienes que lidiar con la censura, con la falta de medios, con la falta de tecnología suficiente. Inventaron para hacer los traveling cosas muy disparatadas y muy
Tuvo como asistente de dirección en 9 cartas a Berta a Víctor Erice, fíjate, por ejemplo, ¿no? O a José Luis Alcaine, o sea, que era un equipo realmente muy importante el que tenía Basilio. 9 cartas a Berta es la película más nouvelle vague del cine español, la más moderna. Tú lo has dicho, o sea, cuando se presenta en San Sebastián la película, la gente de la crítica alucinaron, pero en colores, porque no estaban acostumbrados a ver esas secuencias en exteriores, en esos traveling, y sobre todo esa voz en off, ese montaje también de cine congelado, que ahora se lleva muchísimo en esa especie de cine contemplativo que tenemos en este momento, ¿no? Pero que viene de muy atrás y es pionero en ese sentido Basilio Martín Patino, ¿no? Todavía si hablas con Emilio Gutiérrez Cava, que junto con Elsa Baeza, que pareja más disparatada también, ¿no? Para inventarse Basilio, pues reconoce que está muy enfadado con Basilio y que nunca se arreglará con él porque era su debut como papel protagonista en el cine y le dobló la voz, que fue en off totalmente, pero claro, era la forma en la que él, que era por encima de todo lo que era Basilio, era un gran montador, le encantaba el montaje, tanto con material de archivo como con temas en directo, ¿no? Pero claro, jugaba con todo, jugaba con el sonido, lo paraba, lo repetía, bueno, era algo inaudito. Y entonces, bueno, se llevó la Concha de Plata porque era lo más, pero fue un punto y aparte en el cine español. Otra de las características de este director, vamos a ir recorriendo solamente algunas de sus películas más claves porque tiene más filmografía. Con 9 cartas a Berta, que has hablado de Salamanca, es que tienes toda la razón, o sea, es que sigue estando un poco así. Salamanca es una ciudad que la universidad nunca logró imponerse. O sea, fue como una burbuja que había en la ciudad, pero la ciudad nunca se llegó a impregnar, ni todavía se ha impregnado. Ahora menos, porque ahora tiene menos influencia la Universidad Salmantina, porque como la de Santiago de Compostela o como pues eran centros durante la dictadura que únicamente tenían la exclusividad universitaria, ¿no? Pero ahora ya no, ahora hay 14 universidades por cada ciudad o cada... Y tenía más influencia que ahora, ¿no? Pero era una ciudad provinciana, militarista, llena de conventos, de monjas, la mística, o sea, era realmente una ciudad muy dura. En la película, yo le hubiese puesto un subtítulo de haber estado con él, que era la historia de un cobarde. En el fondo, es un personaje que se enamora de Berta en un viaje hecho a Londres, pero no solamente se enamora de Berta, se enamora también de la libertad. Y tiene la posibilidad de dejar Salamanca atrás, irse con ella, con Berta y con la libertad. Pero ese paso no lo dio. Tuvo que ceder. Se ha pegado a su novia de toda la vida, a lo que dedita su padre, que es abogado. Él va a seguir pues, siendo abogado. Pero también es bonito, porque creo que la vida está construida por sueños y por deseos, pero también por renuncias, ¿no? Y al final también... pero esa es una gran renuncia, ¿eh? Es una gran renuncia. Es una derrota. Por eso tiene ese tono melancólico, quizá la película, y ese tono un poco también realmente de alguien que reconoce que no puede subvertir lo que es la realidad en una ciudad de provincias, ya que al final aquello fue como, bueno, pues esa mitificación que tiene porque él escribe esas cartas. Esa película le convenció a Basilio para no ser Emilio Gutiérrez Cava. O sea, para no ser un cobarde y para elegir la libertad, porque él sí no es el personaje de su película. Pero a lo mejor tuvo que hacer la película para darse cuenta de que él no podía hacer lo mismo que su personaje, ¿no? Y hizo películas como Caudillo, como Queridísimos Verdugos, que tú has dicho, o Canciones para después de una guerra, que bueno, si lo llegan a pillar un poco... Porque Basilio, has dicho, era muy humilde, pero era muy listo, era muy salmantino en ese sentido. Era muy judío el tío. Y le conozco bien, porque tenía esa humildad para la independencia, pero tenía esa habilidad para poder vivir de la publicidad y tener la libertad solo para la creación cinematográfica, ¿no? Perdona, que te quito la... No, acabas de mencionar, y bueno, llevamos con esas 3 películas también. Quería un pequeño apunte, sí. porque tenemos otro caso, como puede ser la productora de Disaeta, de Luis Miñarro. Luis Miñarro, que también, ¿no? Es un poco, de algún sentido, continuar ese tipo de planteamiento, ¿no? Porque Luis Miñarro ha trabajado siempre en publicidad y luego se le ha dado la libertad para producir algunas de las películas más importantes del cine español de los últimos tiempos, incluida la película de Javier, y ganar, por ejemplo, la Palma de Oro con la película de Apichapón Beresetacul, bueno, que es una coproducción de como 15 países, ¿no? Pero uno de ellos era España gracias a él, ¿no? Y es un poco esa fórmula, ¿no? Que ya anticipó, ¿no? Sí, que tu libertad la guardas muchos... Bueno, no voy a hablar de mí, pero es verdad lo que dices, sí.
Y es una buena comparación con Emilio, porque los dos son un poquito, ¿cómo decirte yo? Un poco, iba a decir idiotas, pero joder, un poco de respeto, ¿no? Pero lo digo cariñosamente, ¿no? Pues porque en el fondo, fíjate, Basilio no lo conoce nadie. Le comentaba a Tono antes de venir a esta mesa que antes de ayer estábamos en el Conservatorio de Cataluña y preparando lo que es la segunda peli. Y yo pregunté si conocían de allí, y eran todos estudiantes de música, la canción Al vent de Raimon. No la conocía nadie, ninguno lo había oído. Estamos hablando del conservatorio. Entonces, bueno, pues quiero decir que sí, que hay una generación ahora, una generación perdida, que está muy, no sé, muy cerrada a lo que ha venido antes, ¿no? Entonces me parece que se podría equilibrar un poco la balanza, ¿no? Dentro del apetito cultural que tiene también Martín Patino, es que es asombroso, porque a él le interesan muchísimos elementos de la cultura. Le interesa la copla, le interesa flamenco cuando hace la serie para la televisión de Andalucía, que es simpático en el libro porque hace una serie para la televisión de Andalucía y quedan decepcionados, porque al final, ¿a quién pensaba, a quién contrataban? O sea, porque hace su visión donde mezcla la verdad, mezcla la mentira, mezcla el montaje, remonta y es una... hay alguna disponible, Ojos Verdes, creo que está, alguno de los capítulos que hizo para mostrar ese patrimonio también que tiene la región andaluza. Y a él le interesan las canciones. También es un hombre que yo lo imagino, por lo que tú cuentas, yendo a los rastros, buscando álbumes, cromos, viejos tocadiscos. También le interesa todo lo que tenga un peso cultural o un peso... no sé si tú alguna vez le acompañaste en alguna de estas aventuras, si en estos paseos o estas conversaciones que pudisteis ver a él también. No, yo a esas aventuras no le he acompañado, le he acompañado a otras, ¿no? Pero citando el ciclo ese que tú dices, Andalucía, un siglo de fascinación, que fue bueno, antes de eso él había propuesto a la televisión española que hacer una película dejándole bucear en los archivos de televisión española, ¿no? Y le dijeron que no. Y entonces nació esa otra película que nunca me acuerdo del título, que es maravillosa, que ganó además en el Cannes de series de televisión, La seducción del caos. Es una película maravillosa con un lenguaje espléndido. Pero para Andalucía hizo un ciclo que le dijeron que sí a que hiciera una especie de pequeños capítulos para un debate, que diera luego un debate con los Tom Martín Benítez y con toda la gente, los periodistas del momento, para hablar de las culturas del sur, la cultura del sur. Entonces, claro, cuando vieron las películas de Basilio, la pusieron a las 2 de la mañana, las películas, y cuando los tertulianos de Canal Sur veían las películas no sabían de qué comentar, porque no tenían nada que ver con Ojos Verdes. Bueno, yo no me gustaría hacer spoiler, porque lo bonito del cine de Basilio es que te sorprenda desde lo falsario, porque es muy falsario el cine de Basilio. Bueno, ya hemos visto como en El espíritu de la colmena, Ana Torrent, cuando era pequeñita, dice eso de el cine todo es mentira, es un truco. Y Ojos Verdes además descolocó mucho Descolocó muchísimo porque es que es la historia de la copla a través de personajes inventados por él. Y entonces, bueno, pero también de toda esa serie, a mí mi favorita es Casas Viejas, que además es un homenaje al cine ruso, al cine más clásico ruso, pero con una pirueta en el aire, pero contando que esa historia de anarquista en Cádiz, ¿no? Fue en Cádiz, en Casas Viejas, fue... Ahí empezó la derrota de la República Española, ¿no? Y es una peli que está hecho a imagen y semejanza de Sergei Eisenstein, la del acorazado Potemkin, ¿no? Es muy chula. Luego está toda esta tremenda valentía que yo creo que tienen los 70 de hacer esas 3 películas que es necesario comentar. Canciones para después de una guerra, que es la que tenemos aquí detrás. Queridísimos verdugos. Queridísimos verdugos, fíjate qué título también. Y Caudillo. Todas hechas con muchísimas dificultades, sin permisos, en la clandestinidad. Y jugándose algo más que jugándose también. O sea, es una valentía, ¿no? Con Franco vivo hacer una película donde haces un retrato. Bueno, aquí tenemos, dices tú que también es casi un patchwork, ¿no? De coger imágenes del nodo, unir. Es un palincesto. Para contar una narrativa.
Queridísimos verdugos, el que no la haya visto, es una de las películas más impresionantes de los últimos verdugos de este país, que hablan, algunos dicen, bueno, nosotros no ejecutábamos, era la ley la que ejecutaba, ¿no? Llega a decir uno. Eran pobres desgraciados. A la gente muchas veces sin cultura, pero que hacían ese oficio y bueno, algunos, el oficio de ser verdugo era intentar infligir el menor dolor posible, ¿no? Pero dentro de lo terrible que es, con el método de garrote vil, que era el que se utilizaba. Basilio Martín Patino decía que Queridísimos verdugos era Pepis Ver, porque en el fondo Pepis Ver es el fiel reflejo de estos pobres desgraciados, verdugos de la dictadura española, que hay que ser mala gente, ¿no? La dictadura, que todo el aparato de la justicia española, que a veces cuando oigo cosas ahora me recuerdan a esto, que todo el aparato judicial español de la dictadura, con sus togas y sus historias, descansaba para quitar la vida, para ejecutar las penas que firmaban las sentencias de muerte en pobres desgraciados, ¿no? O sea, ellos en el fondo, además eran analfabetos, como se ve en la película, era gente que no tenía, bueno, y lo se muestra Basilio con toda la crudeza. O sea, realmente es una película, si la ves ahora, piensas que habla de otro país, pero haríamos mal, porque es este. Y es curioso que no estén muy accesibles esas películas, como están un poco ocultas, como que no interesan. Es que siempre ha habido como una cierta censura para Basilio, ¿eh? No para Saura, que le dan homenajes. O Bardem, ¿no? Las películas de Bardem se ven. Pero más, Basilio ¿no? duele, Basilio, sus películas duelen, incluso a nosotros que podemos estar, no lo sé, pero ideológicamente con el cine de Basilio, nos duele que vengamos de ahí, ¿no? Dices, pero venimos de esa España, joder. Yo no quiero ir a esa España. Cuando tanto hablan de que se rompe España, pues coño, para tener esa España que queréis vosotros, que no se rompa o que se rompa, yo qué sé. Pues sí, es realmente, queridísimo verdugo, yo creo que es la película más dura del cine español, sí, más dura. Y también, como ves, por casposa, ¿eh? Sí, pero también, claro, ver esos hombres hablando de su oficio, luego también salen en una tasca, recuerdo que salen tomando pues unos vinos y todo eso. Una película que impresiona mucho. Porque realmente en los últimos, bueno, Salvador Puig-Antich fue el último ejecutado, yo creo, junto con un tipo alemán, ya cuando la democracia empezaba casi en los últimos años de la dictadura, de la dictadura franquista. Es muy curioso también el viaje que hace el autor de 9 cartas abiertas y que el Bode ya de muy mayor haga Libre te quiero, que demuestra también dónde estaba él posicionado. O sea, aparece también su hija. Es también casi como un documental muy vivo, con muchísima viveza, y demuestra también, para mí, una tremenda coherencia también de alguien que siempre buscó la libertad. Lo que dices tú, el cine es una fabulación, se puede jugar con la verdad, pero también se puede jugar con la mentira. ¿Cómo es también todo eso? Como en esos últimos años que lo trataste cuando afronta la ilusión tremenda de un cambio, de una mejor política, de unos políticos también pues con ideales, ¿no? También. Bueno, es que si yo no le acompañé en esas cosas que tú dices de buscar los artilugios, quien sí algunas veces le daba rabia que se adelantara a coger, porque era un coleccionista, Basilio era un coleccionista, tenía todos los artilugios que los ha cedido además a la Filmoteca de Castilla y León. Si vais a Filmoteca de Castilla y León con sede en Salamanca, un antiguo convento, una antigua fábrica de hielo, podéis ver todos los artilugios que tenía Basilio, que era un coleccionista. O sea, hay museos sobre todos estos... Sí, es que la sede de la Filmoteca tiene su parte de proyección de películas, su parte, por supuesto, de cineteca, y luego una parte de museo que son todas las joyas de Basilio Martín Patino, que se las quitaba a otro coleccionista del cine español que le daba mucha rabia que se adelantara a Basilio, que era Enrique González Macho, como sabéis, pues productor, propietario, exhibidor de los cines Renoir, Altafilm, todo este asunto, ¿no? Él decía, pero Basilio siempre lo ha negado, él decía, Enrique, que Basilio se adelantaba con los gitanos y con mercadillos por ahí y tal, y que se disfrazaba de mendigo casi, de viejo, así como... Eso es una leyenda. ¿Para conseguir un mejor precio sí, o cuál sería el fin? Sí, yo, que sin embargo sí he viajado muchísimo con él. Bueno, yo conozco a Basilio desde los 11 años, de los 10, era amigo de mi padre, pero yo no sabía que era Basilio hasta que por primera vez la primera película que yo veo de Basilio es Canciones para después de la guerra, que es cuando la transición y cuando ya nos ponemos las pilas, un poco con el cine club y todo eso, ¿no? Y luego ya a partir de
de que te conviertes un poco en cronista cinematográfico y todo eso, pues haber hecho 20 entrevistas a Basilio, no sé cuántos encuentros, en fin, y viajes con él. Y él era un hombre que sabía disfrutar de la vida. Y sobre todo, que supo burlarle al régimen, ¿no? Decía Guerrero Blanco cuando Canciones para después de una guerra se presenta en San Sebastián, además, y dice, bueno, le llega la película al despacho de Guerrero Blanco, lo cuento en el libro un poco, pero bueno, es que es flipante porque decía, pero ¿y a este no lo hemos fusilado? Joder. O sea, que habían autorizado una película, que es esta, Canciones para después de una guerra, pero porque hay una especie como de que parece que es franquista la película. Parece que hay tanta equidistancia con las canciones de un bando y de otro que Guerrero Blanco sí se dio cuenta de que era una tomada de pelo a todos ellos, ¿no? Sí, sí. De hecho, él decía también que había que, dentro de lo que cabe, burlar la censura franquista a veces no era tan difícil, porque buscaban también lo más evidente, ¿no? También lo hizo Buñuel, ¿no? Con Viridiana, sí. Con esa partida de cartas. Pero hay una diferencia con Buñuel o con Saura, que tenían todos un equipo muy grande. Desde el Partido Comunista de su lado, desde que Elías Querejeta, que era un sabio. Pero es que Basilio siempre ha ido solo por la vida. Y así le ha lucido un poco el pelo, ¿no? Pero bueno, él decía también que más allá de la censura, que puedes borrarla, hay la censura del mercado, ¿no? Que quizás es la mayor. Porque al final, si hoy en día puedes hacer algo muy interesante, incluso incómodo, pero si no se puede ver lo que haces, al final es como si casi no existiese, ¿no? Bueno, y a él le pasó un poco, porque insisto, yo cuando me llegó este nombre, en aquella época, no había oído hablar de él, era como un extraterrestre. ¿Pero quién es este? Había oído hablar de otros directores malditos, pero y fue una sorpresa tremenda. Y a día de hoy eso está así, un poco ahí. No, pero es que eso es así, ¿no? Te lo pueden contar hasta los flamencos, ¿no? De que el arte puro no está en el mercado, ¿no? Y no hablo del arte puro, sino del de la libertad, ¿no? El que está relacionado, como decía al principio, con la cultura. Hoy ves un periódico, ves una radio, todo el mundo habla de los suyos, ¿no? Vamos de burbuja en burbuja, y un periódico que tenga editorial pues habla de sus libros, una distribuidora pues de sus películas, un festival de cine de su entorno. Es que la libertad y la gente que va por libre, pues no están nunca en el punto, ¿no? Tienen que pasar muchos años para que luego la gente se vaya dando cuenta de esas obras que fueron independientes, ¿no? Te quiero preguntar también por una película que es la primera que hace en vídeo, que es La seducción del caos, que también creo que es importante en su filmografía, que nos cuentes un poco sobre esta película. Yo no la he visto, además, la he visto en la etapa, pero no la he podido ver. La seducción del caos fue la respuesta que Basilio Martín Patino dio al no rotundo de Televisión Española, porque él quería espigar en ese archivo. Entonces, Televisión, que estamos hablando de los tiempos, creo, de Pilar Miró, le dio presupuesto para que hiciera lo que le diera la gana, pero que no tuviera que bosquejar. Entonces, la película es una crítica directa y rotunda a la televisión. Dice, vale, no me habéis dejado esto, pues ahora hago una crítica rotunda, con Adolfo Marsillac como protagonista de la película, en la que se va quitando la máscara y están hablando de la verdad o mentira, la verdad de los medios de comunicación, de la televisión sobre todo, y deja ridiculizado a la televisión. La película fue el mismo año de la película de Manuel Gutiérrez Aragón, la de Don Quijote que hizo, y entonces Televisión Española llevó esa película a San Sebastián, la de Manuel Gutiérrez Aragón, y casi escondió para siempre la película de Basilio y no la enseñó. Y luego fue a Cannes, al festival de series de televisión, al festival de películas de televisión, y ganó ¿cómo se llama el premio de esa? Bueno, un premio, no me acuerdo cómo se llama el premio, pero es un premio importante, ¿no? ¿Qué más películas hay dentro de su filmografía que crees que merecen la pena destacar como autor de este libro? Un libro de cátedra, el 131 hace ni más ni menos. Ya. Qué colección tan veterana. Sí, lo que no sé es cómo pensaron en mí para hacer Basilio Martín Patino, porque la verdad que no sé, no soy nada, no soy un autor, diríamos, de la cuadra de cátedra. O sea, no es que estaban fue un encargo. Sí, fue un encargo, sí, pero que no entiendo por qué pensaron. Bueno, supongo que en aquella tienda de cine, los más antiguos que teníamos eran estos y los de Dirigido por, esos de Dirigido por de dos películas. Sí, el programa doble, ¿no? El programa doble aquel. Pero me recuerdo ahí en la estantería hace 20 años, ahí en los de cátedra todos ordenados. Creo que
cambió un poco la edición, eran todos grises inicialmente. Sí. Ahora modernizaron un poco. Yo me quedo con toda la obra completa de Basilio. A ver, me quedo primero con sus cortometrajes, porque es que son, ahora mismo es como un estudio antropológico de esa España de la que venimos, ¿no? Que estaría bien repasarlo para saber por dónde venimos, ¿no? Por ejemplo, su primer trabajo de escuela, Tonerillos, ya se ve ahí esta forma de mostrar el paso del tiempo en el cine a través de los carteles de la ciudad y los anuncios de la ciudad, ¿no? Ahora sería casi imposible de hacer porque se superponen los negocios, pero es un buen retrato, ¿no? de una ciudad a través de sus comercios y de los anuncios de sus comercios. Ahí ya se ve ese Basilio que juega con el paso del tiempo a través de las imágenes de la ciudad. Y Tonerillos, pues claro, en la España de la miseria, en la España de los 50 y de los 60, pues eran pobres desgraciados que vivían, bueno, pobre gente, desgraciados la palabra, de verdad que me la voy a esconder para siempre. Gente muy pobre que vivía en los barrios más humildes del país, ¿no? Pues pensar, sobre todo en el sur, ¿no? Donde se pasaba muchísima hambre, donde había jornalerismo. Había que pensar en Los Santos Inocentes de Mario Camus para saber que los torerillos, los maletillas, que es como se llamaban, eran los que intentaban jugarse la vida para sacar a su familia del hambre. Y entonces es un retrato antropológico muy chulo de quiénes eran esta gente, porque miles y miles de jóvenes se tiraban a ser maletillas, pero solamente 1 o 2 de los miles llegaba a poder hacer algo en los toros, ¿no? Así que Torerillos. Luego esta Tarde de Domingo, que es una película también, un segundo cortometraje, que ahí ya es pionero en el retrato de la mujer, ¿no? El retrato de la mujer durante la dictadura, de la mujer española. ¿Qué hacía una mujer de 20 años, por ejemplo, un domingo por la tarde en la dictadura? Si salía a la calle, todo eran piropos obscenos, en fin. Además, hay varios momentos cuando yo he repasado ese corto que dices, joder, que casi se ponen ya encima y tal. Es muy curioso porque solamente podrían ir o con el marido o casi con el comité, ¿no? Pero si tenías 20 años y salías a la calle, eras víctima, bueno, propicia de todo. Pero si salías al guateques, también se te tiraba el borracho, el amigo, aunque fueran amigos, ¿no? Entonces, para una mujer con cierta sensatez, pues quedas en casa por las tardes de domingo, ¿no? Entonces ahí está un Basilio realmente potente, ¿no? Y que ya... Además sola, ¿no? Porque normalmente siempre había fútbol. Sí, ¿no? Y los padres se iban al café a ver fútbol porque no había esas cosas. Bueno, y luego me gusta mucho el experimental, ¿no? El Basilio que juega con el cine, con los montajes, con tal, ¿no? Espejos en la niebla es una película maravillosa que habla sobre los territorios anarquistas de su ciudad, de Salamanca, jornaleros que compraban sus tierras a los grandes terratenientes de las dehesas y fincas taurinas para, comprando esa tierra, compraban su libertad, porque no tenían que faenar y darle tanto porcentaje a su terrateniente, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Lo hace además por capítulos, pero en el que el montador es el propio espectador. El único sitio donde yo creo que se ha puesto esa película fue en el Círculo de Bellas Artes, con 8 kiosquitos pequeños, como confesionarios, y en cada confesionario había un monitor de televisión de unos 10 minutos cada uno, 8 minutos, que diferentes partes de la película, ¿no? Con lo cual tú podías empezar y terminar por donde tú quisieras. Tú elegías el kiosco, tú empezabas donde querías. Y lo divertido es que empezaras por donde empezaras, como Rayuela de Julio Cortázar, tenía sentido la película, o tiene sentido. Él era un jugador, coleccionista, le gustaba jugar con el cine. Así que los cortos, esas películas como Espejos en la niebla y el ciclo de cine andaluz, y vamos, algo fundamental para adentrarte en el cine de Basilio. Hay ese amor también por Salamanca, que también está bien la relación que tenía con Unamuno, con todo lo que representa Unamuno, ¿no? Como con aquel grito de venceréis pero no convenceréis, ¿no? Dónde está la razón y las ideas y dónde está la barbarie y la imposición por la fuerza. Pero también otro amor es Madrid también, y también tiene una película sobre Madrid. También Andalucía, sobre todo porque le interesan mucho las raíces. Yo qué sé, pues buceando en su cine llegas también a Manuel de Molina incluso, ¿no? Que también, pues una figura que también se tiene que exiliar por su convención homosexual y por hacer coplas también, por elegir un bando que pierde y que Tú imagínate en Ferraz estos días si aparece un tipo como Miguel de Molina. Le pasa lo mismo. Le pasa exactamente lo mismo. Le ahostian en la calle, así de claro. O sea que no se ha perdido, o sea, no se ha pasado el tiempo, pero seguimos con la misma España, ¿no?
hay un trabajo de Guillermo que sobre Madrid. Ahí volvemos a verlo en los rastros también buscando. Veo que cuando hablo de la actualidad no entras al trapo. Que cuando hablo de la actualidad no entras al trapo. No, desde luego. A ver, pues es así. A ver, Manuel de Molina al final era un artista, porque quizá la figura más emblemática de la copla, y al final... Sobre todo era rival de Concha Piquer. ¿Él? Era rival de Concha Piquer. Que era pero la musa hay de un la momento dictadura. que le pegan, que se queda en casa. O sea, es un artista que se queda en casa porque no puede salir. Porque al final le van a pegar por su condición homosexual y porque cantaba para el bando republicano, y eso es así. Y se tiene que ir a Argentina y lo devuelven otra vez a España y luego ya vuelve a México y ya Eva Perón dice, tienes que estar aquí. Eva Perón lo reclama y al final puede hacer carrera en Argentina, un artista. O Lorca. El loco de la colina. La condición todavía, hay gente que tiene una idea de cómo tienen que ser las cosas y si no es así la impone. Y aquí hemos avanzado muchísimo, pero todavía queda gente que no, desde luego. Hemos avanzado mucho, sobre todo, pero no, hay que rascar un poco y no digamos ya otras sociedades cercanas, ¿no? Sí. Entonces, bueno... Has citado a Unamuno y Salamanca. Sí. Bueno, él se quedó con las ganas, con un guión que no se ha hecho, y qué pena, porque luego hemos visto a Amenábar y a gente que ha estado... Él tenía un guión que se titulaba El fantasma enamorado, que era presentar, bueno, siempre presentar a Miguel de Unamuno con su relación amorosa. Y es totalmente inédito. Yo he visto ese guión, es maravilloso, ¿no? Porque claro, es que no, siempre Unamuno, el vasco, enjuto, serio, tal, pero sin embargo Basilio lo junta con la experiencia amorosa que empieza a tener desde su exilio en Fuerteventura, ¿no? Entonces esa historia está por hacer, sería muy, muy, muy bonito. Bueno, mencionas que pone en el libro que andaba por ahí desnudo en Fuerteventura, sí, recorriendo los caminos. Sí, claro. Es una imagen de Unamuno que... Claro, no, es que tú te imaginas que sale él de una Salamanca, pues como era en ese momento, y de repente se encuentra con una isla realmente maravillosa que se pateó a pie, como es de color turquesa, de arenas blancas. Ahí se encontró. Ese es el punto que quería contar Basilio, ¿no? Inédito de Unamuno. Pero sí, todo la obra de Basilio es unamuniana, porque enfrenta perfectamente muy bien las dos Españas y las dos Salamanca, la universitaria, la Salamanca de la libertad, la Salamanca de estudiantes, la Salamanca que expresa manifestaciones en la calle, con la otra Salamanca ganadera, mercantil y sobre todo clerical y militar que impone al final... Claro. Y eso está en su cine. Todo es decir, que hablando de religiones, siendo justos, en España también tiene influencia judía, árabe y católica también, pero también esas influencias también que luego fueron como un poco... Basilio vivía justo en plena judería salmantina, en lo que se llama Patio Chico y en el jardín de Calisto y Melibea. Bueno, Basilio era muy salmantino, pero es verdad que con Madrid tenía el enamoramiento de la libertad, porque Salamanca no le dejaba crear, en Salamanca no podía él crear, todo era a debate, y en Madrid encontró casi la clandestinidad, el exilio, sí, pero está enamorado de ese Madrid en el que todo el mundo, bueno, pues puede pasar desapercibido, en ese Madrid que no tenéis que ser de Madrid, ese Madrid que es España, sí. Claro, pero también te podía coger de una manera, pues quien fuera de Gijón, de Salamanca, no tienes el peso a lo mejor de quién eres en una ciudad, ¿no? Sí, exactamente. Es un encuentro abierto también, si queréis hacer alguna pregunta. Si no conocen a Basilio, ¿a quién conocen? A Basilio Martín Batino, un director. ¿Quién ha visto una película de Basilio? ¿En serio? ¿Cuál? Canciones, por ejemplo. Había aquí unos chicos que también habían visto alguna, de hecho hablamos antes de Queridísimos Verdugos, pero ya no están. Bueno, no sé si queréis preguntarle algo al autor que acaba de escribir editar este estupendo libro. Gracias. ¿De verdad lo piensas o lo dices? Yo no lo digo de verdad, porque tiene muchísimas anécdotas y creo que... Yo quería preguntarle por Octavia, ¿no? Porque es una película que a mí me llegó en mi juventud cinéfila, y es como la primera película que estrenó, que realmente fui consciente, ¿no? De que ya le conocía, y fue una película muy incomprendida, ¿no? Yo creo que... cuéntanos un poco, ¿no? Porque realmente lo que hablamos de esa especie, no sé si llamarlo malditismo, ese fatum que ha tenido siempre Basilio, pues se perpetuaba aquí, ¿no? En esta película. Sí, yo con Octavia tuve una relación muy directa, porque claro,
desde el principio de la producción de esa película. Octavia es una película muy compleja, es muy complicada. Primero hay que haber visto la obra anterior de Basilio para entenderla muy bien. Después no haber estado cuando se presentó en San Sebastián, porque en San Sebastián salió derrotada la película. Porque los cineastas vascos más independentistas o más nacionalistas hicieron una lectura como si Octavia fuese una película conservadora y que alienta las actitudes más fascistas, más conservadoras del país, que es todo lo contrario, porque en el fondo Octavia es el regreso, es la vuelta a la Salamanca que tú viste, ¿no? Que tú te fuiste, ¿no? Es como si realmente el personaje de 9 cartas a Berta sí se hubiese ido y vuelve. Por eso es algo, si no lo entiendes así, no se entiende, ¿no? Y entonces, luego lo que hace con Berta, con Octavia, es que aquellos destellos libertinos o libertarios de la ciudad, de la historia de la ciudad, como es la mujer de la casa antigua, la de que fue amante de Primo de Rivera, está en la película, en la casona, o sea, tiene muchos matices esa película para ser una película bastante compleja de entender, con Antonia San Juan como la hija, con Javier Riollo como un periodista. O sea, es una película bastante compleja, para mí no fallida, porque ya te digo, si conoces muy bien la obra de Basilio y si encima eres salmantino, te van a venir 2 momentos de esa película hasta el corazón. Una, cuando Octavia se pasea por la Plaza Mayor de Salamanca con un caballo blanco y es detenida. O sea, eso es casi una metáfora de él. O el último momento con Teresa Berganza, cuando hace ese himno, esa canción maravillosa, y se pone a nevar mientras está filmando Basilio, ¿no? Como el cierre y el apocalipsis. Yo creo que hay que explicarla muy bien, esa película, para disfrutarla, ¿eh? Porque verla no la vas a entender si no la explicas muchos planos y muchos detalles, muchas conexiones. Pero fue Anchone Ceiza, ¿te acuerdas de Anchone Ceiza? Sí, sí. El padre del cine vasco, pues ese es el que empezó a levantar señuelos, prejuicios sobre Octavia que no eran tal. La película fue autor de la frase de nos repugna John Ford, ¿no? La película Octavia estaba distribuida por Golem, que era una distribuidora Golem, no sé si hay aquí alguien de Golem, pero me da igual, que ha sido muy relacionada con todos los temas vascos y que escondió la película. O sea, distribuye la película y la tapa. Y por eso no se vuelve a ver Octavia. Y quedó ahora mismo... Sí, además fue visto y no visto. O sea, fue el estreno. Sí. Que era más una película que es su penúltima película, o ya solamente hizo Te quiero, no, hizo Entre medias, es 2002. Espejos en la niebla, no, fue una película. Después hizo mucha obra audiovisual, hizo también un trabajo audiovisual, 2 muy buenos. Uno fue para la exposición de Shanghai, en China. Porque eso es otra parte también que tienen, una parte aparte de cineasta, le dices publicidad, pero también vida publicidad y luego también es positivo, como decías también. Sí, bueno, y él tiene uno de los temas obsesivos de Basilio es la tortura, ¿no? Venimos del país con más tortura, con más historial de la tortura del mundo, incluso, fíjate, los chinos y tal, pero aquí el Santo Oficio duró hasta antes de ayer, y entonces él hace muchas películas sobre el Santo Oficio. Hay una que dura casi 4 horas, que es realmente buenísima. Y luego le encargan a veces, pues... Él coleccionaba además esos... tenía era coleccionista de garrotes bíblicos, también tenía, ¿no? Sí, no puede, pero lo que pasa es que sí es verdad que en ese momento que hace la película, o por eso lo hace, hay una exposición por todo el país de instrumentos de la tortura, en todos los sitios. Pero además vino aquí a Gijón, estuvo en Santander, estuvo por todo el país. Y entonces fue un momento que era muy, muy interesante para saber. No es bueno ocultar las cosas. A ver si está lo mismo con el tema de la esclavitud y de la gente de la venta venta de esclavos que había en España, que eso es un tema tabú. Nadie ha hecho casi nada del tema este. No sé por qué se tiene que ocultar lo que ha pasado, ¿no? Y Basilio sí tuvo mucho en el Santo Oficio su objetivo en muchas de sus películas. No, quería decir que en la exposición universal de Shanghai de China, que fue bastante importante, España tuvo una presencia muy, muy buena arquitectónicamente, ¿no? Y hubo 3 cineastas que explicaron lo que era España a los chinos a través de sus montajes audiovisuales. Y claro, fliparon, fueron Vigas Luna, Isabel Cuixet y Basilio Martín Patino.
Lo de Vías Luna era una España festiva, mediterránea, lúdica, gastronómica y tal, ¿no? Isabel Coixet era un poco más feminista, era más desde ese punto de vista, pero Basilio, no sé si entendieron algo los chinos, porque bueno, fue flipante lo de el montaje de Basilio, porque tiene que ver con esa España que muchos quieren esconder siempre, ¿no? No sé si queda algo. Si queda una cosa. Basilio Martín Patino, Ediciones Cátedra. Bueno, buscar su cine, que eso... Buscar su cine también. Hay algo en plataformas, Ojos Verdes, creo que también Libre Te Quiero también está disponible. Y si no, bueno, también los torrents. Hay un plano en Libre Te Quiero maravilloso, que es su hija, cuando, bueno, pues la Puerta del Sol estaba lleno de gente, básicamente joven, aunque, bueno, había gente menos joven también, pero que no hubo ni una sola agresividad en todo en los días de aquel 15M, y sin embargo la policía estaba más que encerrada, o sea, estaba con camiones de la policía y todo esto, ¿no? Y entonces su hija está haciendo avioncitos de papel, tirándose a la policía. Es un plano que para mí muestra lo que fue el 15M. Es una especie de... O sea, realmente hay una energía y un colorido y unas ganas de cambio, que a mí yo viéndola y revisando esa película documental, digo yo, parece que fue hace muchísimo, y realmente te da una... Te reconcilia con la idea de que, que las ideas también hay que defenderlas y que las cosas... Él confiaba mucho en el 15M, confió un mogollón. Si hubiese seguido con vida, se hubiese decepcionado de lo que pasó después. Sí, cuando ya se convierte en otra cosa, ¿no? Sí. Hasta Telefónica hacía sus anuncios con historias del 15M. Qué pena. Bueno, pues gracias Alejandro Díaz Castaño por estar también aquí, por supuesto. Gracias. Y recomendaros a todos y todas el libro, porque creo que es extraordinario, ¿no? Un libro extraordinario de un cineasta extraordinario. Que además prepara su próxima ficción, ¿no? He leído por ahí que me preparas una novela de ficción para el próximo año. No sé si hay de cierto en esto. Sí, la verdad es que yo se lo decía antes a ti, ¿verdad? Es que el problema que tengo es que la gente me pone cosas y debería decir no. Pero la verdad es que me gusta, me va la marcha un poquillo, ¿no? Estamos montando ahora el quinto corto, que nos estaba diciendo Alejandro que no sé si enviarlo o no, porque tengo pudor con eso. No, pero si luego no lo seleccionan me da una depresión enorme, ¿no? Entonces tengo siempre ese punto de no confiar en lo que has hecho, ¿no? Y estamos metidos en el rodaje del segundo largometraje, se titula Mar Rojo, y que yo ese sí creo que me gustaría... Bueno, no sé si seguirá el mismo equipo de trabajo, pero es devolverle a Gijón, de verdad, bueno, devolverme a mí, más que a Gijón le puede dar igual. A mí, el que yo una vez estuve a punto de clausurar este festival y no pudo ser presencialmente, ¿no? Entonces, Mar Rojo, hay una deuda pendiente. Hay una deuda. Sí. Entonces, sí me gustaría que con Mar Rojo, si es que logro hacerla al nivel de la exigencia que tiene este festival, si no, replegaré velas y la presentaré. Así que esperemos encontrarnos en 2025 con Mar Rojo. Pues ojalá sea así. Y nada más, os pido un aplauso para Javier Tolentino, por favor. Gracias. Y para él, y para Tono Perdido.